capítulo 10, la tengo señalada, capítulo 10, versículo del 46 al 52. La historia que vemos acá de Bartimeo empieza mostrándonos a Jesús. Nos muestra cómo Jesús está yendo de camino hacia Jerusalén y saliendo de Jericó se encuentra junto a una gran multitud, se encuentra en el camino con Bartimeo. ¿Qué es algunos datos para destacar? Gracias. ¿Cuáles son algunos datos para destacar de esta parte de la historia? En este momento del ministerio de Jesús se encontraba casi al final de su vida. Estaba yendo hacia Jerusalén, donde finalmente iba a ser crucificado y posteriormente iba a resucitar. Para este momento de la historia, Jesús era un personaje extremadamente conocido, se sabía mucho que era alguien milagroso, se le llamaba profeta, e incluso por el lado político era una figura muy cuestionada, sobre todo por los judíos. La historia empieza arrancando que dice: después llegaron a Jericó, y mientras Jesús y sus discípulos salían de la ciudad, una gran multitud los siguió. Un mendigo ciego, llamado Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Cuando Bartimeo oyó que Jesús de Nazaret estaba cerca, comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y siempre me pregunté yo, cuando leí esta historia de Bartimeo, ¿qué tenía de especial a veces? Muchas veces la leía y me parecía una historia más del montón. Otro ciego, otro milagro, otra persona que Jesús sanó. Pero hay un detalle que es en lo personal mi parte favorita de Bartimeo, de esta historia, que es que cuando Bartimeo escucha, pregunta qué pasa y se entera que es Jesús, su primera reacción es gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. La palabra que usa, el nombre, el título, es hijo de David. No es simplemente Jesús de Nazaret o Señor, sálvame, maestro, rabí, como muchas veces se usaba. Él está utilizando un nombre que es profético, que se utiliza en el Antiguo Testamento refiriéndose a la promesa que se le hizo a David de que iba a haber un descendiente el cual iba a libertar a todos. Bartimeo, en el momento que se entera que Jesús está cerca, se levanta para gritar: hijo de David. Está seguro de que ese Salvador prometido era Jesús. Entonces tenía que levantarse y gritar con todas sus fuerzas: hijo de David. Y siguió gritando una y otra vez. Incluso la gente le empezó a decir, dice en el versículo 48, cállate. Muchos le gritaban, pero él gritó más fuerte: hijo de David, ten compasión de mí. En esa época, los mendigos eran socialmente muy mal vistos. Tenían un estigma que era debido a su pecado. Se decía que su enfermedad, su discapacidad, era producto de un pecado, ya sea suyo, propio o de su familia. Entonces, cuando Bartimeo llama a Jesús, lo primero que hace para poder acercarse, para poder tener este privilegio de poder hablar con él, su primer deseo es diciéndole: ten compasión de ti. Se reconoce como un pecador, como alguien que tiene cargas, como alguien que necesita misericordia, porque no puede más. Porque es un ciego, es un mendigo, que está en una vida muy difícil, pero sabe que el Hijo de David, el Salvador, está ahí presente. Está justo enfrente de él y entonces tiene que buscarlo con todas sus fuerzas. Bartimeo probablemente haya escuchado muchas historias de Jesús, por eso utiliza este nombre, este título. Y no solo eso, él sabe y actúa.
De nada sirve el conocimiento, mis hermanos, si no actuamos. Bartimeo se para y se pone a gritar. Lo callan, tiene obstáculos y sigue gritando, sigue llamando y sigue clamando. ¿De qué le hubiera servido a Bartimeo saber que Jesús era el hijo de David? Tener toda la fe, pero seguía sentado. ¿De qué hubiera servido si hubiera preguntado, hubiera charlado con otros? Ese es Jesús. Pero luego no seguía hablando. Si lo callaban y ante el primer obstáculo se detenía. Ahí hubiera terminado la historia de Bartimeo. No hubiera continuado, no hubiera seguido, no hubiera una palabra. Tal vez hubiera sido como el joven rico que pidió, maestro bueno, le dijo. Pero cuando llegó la prueba, no pudo avanzar más. Y estaba Bartimeo gritándole, y entonces cuando Jesús lo oyó, se detuvo y dijo, díganle que se acerque. Así que llamaron al ciego, anímate. Le dijeron, vamos, él te llama. Y lo próximo que vemos en este texto es que luego de clamar y clamar Bartimeo por Jesús, la respuesta del Señor es acerque. Díganle que se acerque. Bartimeo solo sabía que Jesús estaba pasando junto a él. Solo sabía que había una gran multitud. Sabía que el Señor estaba cerca. Lo único que podía hacer era gritar. Estaba en la oscuridad, es un ciego que no sabe hace cuánto incluso puede que haya pasado Jesús. Pero su única opción es gritar, desesperado. Tiene que gritar y gritar hasta que Jesús se entere que Él está ahí. Y Jesús se entera. Jesús se entera. Se entera y finalmente lo llama. Lo llama a que siga avanzando. No viene Jesús hacia él. No va y se acerca, no le da esa comodidad, a pesar de que es un ciego y a pesar de que es un mendigo en el camino, que quién sabe cuántas veces comía al día. Lo llama a su presencia. Primero Bartimeo le pidió misericordia, y una vez que pidió misericordia, pidió esa restauración, Jesús le permitió acercarse a él. Y esto es para reflexionar, porque ¿cómo nos está llamando Dios hoy? Hoy cantábamos "Cuánto hace que con tu carga", cantábamos en la primera canción "Cantaré de tu amor". Por mucho tiempo busqué una razón de vivir. ¿Cuál es nuestra razón de vivir? Esta tiene que ser nuestra razón de vivir. Tiene que ser buscar a Cristo, tiene que ser que a pesar de que no vemos nada, a pesar de que no sabemos a qué distancia está, sabemos que está ahí, sabemos que está en el camino, está pasando cerca nuestro, y tenemos que gritar, gritar y gritar hasta que Jesús nos escuche, hasta esperar que nos llame finalmente a su presencia para poder tener el cambio que necesitamos en nuestras vidas. Todo momento necesitamos cambio, todo momento necesitamos ser restaurados, y todo empieza pidiendo misericordia. ¿Cuál es el llamado que nos está haciendo Dios? Dios nos está llamando hoy a cada uno. Nos está diciendo, ven, acércate. No podemos ver el camino como le pasaba a Bartimeo, pero igual seguimos avanzando. Todos tenemos una acción, tenemos un camino, tenemos una obra que Dios tiene preparada para nosotros. Y a pesar de que a veces caminemos sin saber bien esa dirección, si caminamos yendo hacia Jesús, sabemos que vamos a llegar al lugar correcto. Y finalmente le dicen, en el versículo 50 dice, y Bartimeo echó a un lado su abrigo, se levantó de un salto y se acercó a Jesús. Bartimeo, en el momento que escucha el llamado de su Señor, el llamado del Mesías que él buscaba, que estaba seguro tenía la redención para su vida, se levanta de un salto y deja su abrigo. ¿Cuál es nuestro abrigo el día de hoy? El abrigo de Bartimeo, en su caso, era todo lo que tenía. Bartimeo era un mendigo que probablemente sabía
sabía dónde mendigar, sabía a qué hora, cuándo, cómo, incluso quizá qué palabras funcionan más. Pero en el momento que Jesús lo llama, que de su clamor recibe una respuesta, deja atrás su abrigo, deja todo lo que tiene. Ese abrigo, ¿qué representa para nosotros? Para Bartimeo era todo lo que tenía, era la vida que conocía. Para Bartimeo ese abrigo era lo que en algunas noches duras lo reconfortaba, le daba calor. Algunos días eran mejores, no lo necesitaba tanto, podía no depender de ese abrigo. Pero las noches más duras, más frías, más solitarias, ese abrigo no era suficiente. Y ese abrigo nunca iba a ser suficiente. ¿Cuál es nuestro abrigo en esta mañana? ¿Qué es eso que no estamos pudiendo dejar atrás? Si hemos pedido, si hemos clamado, si Dios nos está diciendo que nos acerquemos, ¿qué es lo que queda que dejemos nosotros atrás ahora mismo? ¿Es nuestro abrigo la comodidad, el miedo, la falta de fe, la ansiedad quizá, el cansancio? Todos nosotros tenemos un abrigo, tenemos un algo que nos representa y que cuando nos ven, quizá el Señor cuando nos ve dice es un mendigo. Todavía es un mendigo, todavía depende de eso que no pudo dejar atrás. Y ese no fue el caso de Bartimeo. Bartimeo echa a un lado su abrigo, se levanta de un salto y se acerca a Jesús. ¿Qué quieres que haga por ti?, preguntó Jesús. Mi rabí, dijo el hombre ciego, quiero ver. Después de dejarlo todo, Bartimeo finalmente le empieza a pedir a Jesús. Le empieza a pedir, ya pidió misericordia, se pudo acercar a su Señor y le empieza a pedir. Le empieza a pedir ese cambio que necesita en su vida. Bartimeo vivió toda la vida en tinieblas, vivió sin poder ver y sabe que el hombre que está enfrente suyo es quien puede cambiar ese hecho, es quien puede cambiar y le dice que quiere y dice que quiere ver, quiere un cambio en su vida, quiere lo que solo el Señor le puede ofrecer, lo que solo Dios puede cambiar en este hombre que ha vivido señalado. Y finalmente Jesús le dice, puedes irte, pues tu fe te ha sanado. Nosotros podemos clamar, podemos cantar, podemos decir, cuánto hace que con tu carga, abre mis ojos, oh Cristo. Pero si no tenemos una fe que acompañe a eso, ¿cómo esperamos que el Señor actúe? Y a veces esa fe es como hizo Bartimeo. A veces esa fe es seguir adelante, aún con la inseguridad de no ver el camino, aunque no sé exactamente dónde está Jesús. Yo me pongo a gritar hasta que me escuche, porque tengo la fe, por fe me aseguro de que el Señor me oiga mi pedido, y tengo la fe de que ese es el hombre que puede realizar el cambio. Y finalmente, al instante, el hombre pudo ver y siguió a Jesús por el camino. Bartimeo recibe la vista, recibe ese pedido, recibe ese cambio que él quería en su vida. Pero esta bendición no es solo una simple bendición, es toda una lucha que hubo de este hombre. Vivió una vida de ceguera y de mendigo hasta que finalmente llegó al momento culmine de su vida, que es conocer a Cristo, y en ese momento es dejarlo todo para poder llegar a su Señor, para poder tener ese pedido, ese encuentro personal con Él. Y recibe finalmente la vista. Y esa vista es también un desafío. Es dejar la vida de mendigo atrás. No puede volver a hacer lo que hace. Tiene que volver a adaptarse a un nuevo mundo. Ya no es
Bartimeo, el mendigo ciego. Ya no es ciego, ahora puede ver. Ahora tiene el cambio en su vida que lo obliga a transformarse. Las bendiciones a veces del Señor son también para transformarnos a cada uno. A veces pedimos por cosas que estamos desesperados, que decimos necesitamos, pero a veces quizás no estamos listos para recibirlas. O para recibirlas tenemos que enfrentar un desafío. La vista era la bendición y el desafío de Bartimeo. Era ambas cosas a la vez. Y dice que en el final, al instante el hombre pudo ver y siguió a Jesús por el camino. Esa bendición, su culminación, es seguir a Cristo. Cada cosa que nosotros recibimos, cada lección, cada pelea, cada desafío, es para seguir a Cristo. ¿De qué hubiera servido a Bartimeo si recibía la vista, si tenía ese encuentro personal con el Señor y volvía luego a la plaza de Jericó a volver a pedir limosna? ¿Cuál hubiera sido el cambio en su vida? ¿De qué hubiera servido? ¿Qué hubiera servido haber encontrado al Señor? ¿De qué hubiera servido esta nueva capacidad, este tal casi don que recibió desde no ver a ver? Bartimeo conocía la vida de limosnas, pero no quería más de esa vida. Y la pregunta es, ¿nosotros seguimos teniendo la vida de Bartimeo? ¿Nosotros seguimos pidiendo limosnas? ¿Sabemos dónde pedir? ¿En qué lugar? ¿Qué día? Sabemos que el domingo podemos recibir una palabra y con eso me quedo satisfecho hasta la semana que viene, quizás el mes que viene, porque dentro de 2 semanas, porque no tengo ganas de venir el próximo domingo. ¿Es suficiente quedarse con esa limosna? Si Cristo hizo un cambio en mi vida, si Cristo también me pasó de ciego a poder ver, si Cristo me mostró que hay más, que hay una luz, entonces ¿por qué vuelvo a la vida de mendigo? ¿Por qué vuelvo a la vida de mendigar una palabra, mendigar tiempo en la mañana, de mendigar una relación, que es lo que yo tengo que tener? Lo que recibí es para tener una relación con Cristo. Yo recibo una bendición, recibo el encuentro para poder entrar en el camino. Esa es la razón por la cual yo tengo un encuentro con Dios, para poder seguir trabajando. Tengo que seguir trabajando, tengo que seguir actuando, tengo que en el momento que escucho el llamado, puedo saber perfectamente quién es Dios, quién es Jesús, lo puedo reconocer como mi Salvador personal. Puedo saber qué está pasando enfrente mío. Pero si me quedo sentado, ¿de qué me sirve? Sé que hay mucha gente afuera que también es ciega, tal vez no como Bartimeo, pero no conocen a Cristo. Esa es su ceguera. Esa es la oscuridad y la tiniebla por la que andan. Es la incertidumbre de su día a día, de su vida. Y nosotros se nos dio la tarea de que a los ciegos que hay afuera, a la gente que necesita un camino, nosotros tenemos que ser ahora los que muestran el camino a Jesús. Tenemos que ser quienes digan, anímate, le dijeron, vamos, Él te llama. Ese es nuestro trabajo, llevar la gente hacia Él. Y si no lo hacemos, seguimos siendo mendigos. Seguimos siendo mendigos. Ya un poco para terminar, haciendo este mensaje me di cuenta que mientras lo estaba escribiendo, lo estaba esbozando, no le había puesto un título. De lo primero que me enseñaron cuando tomé las clases, el taller de prédica expositiva, es que tenés que empezar poniendo
un título. Y yo, bueno, no lo pensé, pero después, haciendo el mensaje, dije, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo describir este relato, este mensaje que primeramente recibí yo y que el Señor me manda a compartir? Y decidí titular esto como El ciego, mendigo y el mendigo espiritual. El mendigo ciego y el mendigo espiritual. Están las dos opciones. Está la historia de Bartimeo, que empieza diciendo que había un ciego junto al camino. Había un ciego que llamó y clamó de Jesús. Había un ciego que lo conoció, había un ciego que dejó esa vida de ciego y de mendigo, que pudo ver, y que esa bendición que recibió fue para seguir en el camino, fue para seguir trabajando. No se detuvo ahí, no volvió a la vida de mendigo. Y la otra opción que tenemos es el mendigo espiritual. Es el mendigo que quizá viene a pedir limosna de una palabra. Es el mendigo que sabe quién es Cristo, le dice Hijo de Dios, le podemos decir el Cordero Inmolado, sabe quién es, pero no se para. Hay otros que se paran, pero en el momento que Cristo los llama, anímate hermano, no siguen dando más pasos. En el momento que tienen que dejar atrás el abrigo, cuesta dejar atrás ese abrigo, esa comodidad, esa vida que ya sabemos cómo es, y no continúan. ¿Cuál es la opción que nosotros queremos ser? Queremos que nuestra historia empiece quizá diciendo, no conocía a Cristo, no veía, no tenía dirección, no tenía propósito en esta vida. O queremos que sea, él no lo conocía, pero en el final recibió la vista, recibió al Señor, recibió misericordia y finalmente lo empezó a seguir. No se quedó ahí. Lo que recibimos es para poder seguir trabajando. Lo que recibimos es, primeramente, en pos de ponernos en el camino de Cristo y luego para trabajar. Si no nos ponemos a trabajar, solo venimos a mendigar. Seguimos siendo mendigos. Que el Señor los bendiga en esta mañana y muchas gracias por escuchar.